Viví en el campo desde que era una niña. Hasta que un día decidí enlistarme en la Guardia Real, por lo que tuve que viajar hasta la ciudad capital. Mis padres no estaban muy complacidos, pero me apoyaron en mi decisión. Mi padre se encargó personalmente en hacer mi equipaje para el viaje. Me dio uno de sus mejores caballos, y me dijo que podría venderlo al llegar a la ciudad. Mi madre me confeccionó una hermosa capa de viaje, y me preparó una bolsa llena de provisiones. Yo, por mi parte, estaba un poco asustada, pues la capital estaba bastante lejos, y nunca había salido más allá del pueblo. El día de mi partida, me levanté muy temprano. Preparé todo y me despedí de mis padres. Me quité el anillo que mi padre me había regalado cuando era pequeña, y se lo devolví como una promesa de que iba a regresar. Este negó con la cabeza, y me lo regresó diciendo: «Este anillo te protegerá de cualquier mal. Estoy seguro de que regresarás». Salí de casa con el sol, fue duro dejar todo atrás. Luego de varias horas, me detuve para dejar que mi caballo descansara y poder comer algo, pero después de la comida y por la refrescante brisa primaveral, me comencé a sentir somnolienta. Me recosté sobre el tronco de un árbol y cerré los ojos. Cuando desperté, casi se me sale el corazón del pecho. Se había hecho de noche, y la luna llena iluminaba el paisaje. Me adentré un poco más en la espesura, para buscar refugio debajo de las tupidas copas de los árboles. Prendí una hoguera, y levanté mi pequeño campamento. Me disponía a cenar, cuando unos aullidos me sobresaltaron. No quise darle mucha importancia, pues tenía una bonita hoguera que los mantendría alejados mientras estuviera encendida. Luego de cenar, me recosté para dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Un par de horas después, volví a escuchar aullidos, pero esta vez mucho más cerca. Arrojé un par de ramas al fuego para avivarlo, y me tumbé nuevamente en el suelo. Minutos pasaron, y unos gruñidos furiosos acompañaron a los aullidos. De pronto, algo enorme hacía crujir ramas mientras corría en mi dirección. Desaté mi caballo y subí en él, haciéndolo correr a todo galope. Al llegar al camino, miré hacia atrás, y vi como un ser enorme y peludo de hocico alargado, grandes garras y orejas puntiagudas, salía del bosque y corría detrás de mí. Con una voz de ultratumba y tono muy furioso gritó: «¡Dame ese anillo!». Un autorreflejo hizo que revisara si aún llevaba puesto el anillo blanco que mi padre me había obsequiado años atrás. Por supuesto, lo llevaba en mi dedo, pero me sorprendió que este había comenzado a emanar una tenue luz blanca, como una especie de aura fantasmal. El peludo ser seguía tras de mí y comenzó a aullar como si de un lobo se tratara. Hice que mi montura acelerara el paso, hasta que llegamos a un enorme desfiladero. Un caudaloso río dividía las montañas, por lo que aquella cosa me acorraló. «Dame ese anillo y tu muerte será rápida», dijo mientras se ponía en pie, pues me había perseguido a 4 patas. «¿Por qué me persigues?», respondí para ganar tiempo, mientras veía a mis alrededores buscando una salida factible. «Solo dame el maldito anillo», gritó enfurecido, y se dispuso a atacar corriendo en mi dirección. Mi caballo asustado, se puso a 2 patas y me tiró de la silla. Mientras caía, me di la vuelta en el aire y puse mis manos para amortiguar mi caída. Al tocar el suelo de roca, escuché un crujido, y sentí un inmenso dolor en mi antebrazo izquierdo. Al levantar la vista, observé que la bestia parecida a un lobo, estaba a una corta distancia de mi posición. Se abalanzó rápidamente sobre mí, pero con agilidad, rodé hacia un costado. El peludo ser no pudo detenerse a tiempo, pero con su zarpa extendida rasguñó mi brazo adolorido, y cayó al vacío. Un par de segundos después, lo escuché caer en el agua. Me acerqué al borde, pero no logré ver nada. Subí a mi caballo con dificultad. Adolorida y sangrando, seguí mi camino hacia la ciudad capital. Decidí no detenerme hasta llegar al siguiente pueblo, y ahí atender mis heridas. Era guardia en un pequeño pueblo del sur, cuando el comandante nos informó de una temible bestia que rondaba por la zona. Había matado varias reses y un par de cabras, además 3 personas habían desaparecido en extrañas circunstancias. Un pequeño grupo de hombres fuimos desplegados hacia el oeste. Nos adentramos en el bosque hasta que se hizo de noche. No logramos encontrar gran cosa, solamente troncos de árboles rasguñados y huellas enormes parecidas a las de un perro, o tal vez de un lobo. Nada parecía conducir al responsable, pues las huellas desaparecían repentinamente. Pasaron los días, y seguía sin ocurrir nada. Pronto regresamos a los cuarteles del pueblo.
Tras casi un ciclo lunar, las cosas seguían tranquilas, pero todo cambió el día después de luna llena. Cerca del pueblo, fue encontrada la carreta del señor Joseph, el posadero. De los 2 caballos que tiraban de ella, solo quedaban un par de huesos y enormes charcos de sangre. En la carreta se hallaron enormes zarpazos y no había ni rastros del posadero. El pueblo entero estaba en pánico. Por supuesto también se encontraron más animales muertos, pero en boca de todos estaba la desaparición del posadero. De nuevo fuimos enviados al bosque, pero esta vez nos movíamos de sitio cada noche, hasta dar una vuelta completa alrededor del pueblo. Nuevamente nada fuera de lo normal sucedió. Pero yo ya había descubierto un patrón. Le comenté a mi comandante que si podíamos hacer guardia alrededor del pueblo la noche de luna llena, pues ambos ataques se habían producido en esas noches específicamente. Mi superior tomó en cuenta mi petición, y desplegó a casi todos los guardias para abarcar la circunferencia del pueblo. Aquella noche en el bosque no era para nada tranquila. El ulular de los búhos resonaba frenéticamente y un aullido solitario se escuchaba de vez en cuando. Yo me encontraba dispuesto cerca del lugar de los últimos ataques, por lo que estaba atento al más mínimo ruido. Logré distinguir otro aullido a la distancia. Este era un poco más agudo que el anterior, y un segundo después mis sospechas fueron confirmadas. 2 aullidos resonaban a los alrededores de los campamentos. Y eso, sumado a la bestia que debíamos buscar, complicaba más las cosas. Las horas pasaban y los aullidos se acercaban cada vez más. De pronto, unos gruñidos furiosos nos pusieron a todos en guardia. De un segundo a otro, los árboles crujían y algo corría hacia nosotros. Un enorme ser peludo de hocico alargado se abalanzó sobre uno de mis compañeros. Los gritos hicieron que los guardias de los otros campamentos corrieran a auxiliarnos. Otro monstruo, con las mismas características caninas, salió de la espesura. Este era más pequeño y estaba sangrando. Para sorpresa de todos, saltó hacia el primero, que devoraba las cabezas de un par de guardias. Las bestias cayeron al fuego de la hoguera y el más grande se prendió fuego. Aún así, no dejaba de luchar y atacaba con ferocidad al más pequeño, hasta que lo tiró al suelo con tal fuerza que lo dejó fuera de combate. Mientras tanto, los afligidos guardias nos habíamos quedado paralizados rodeando el lugar donde se llevaba a cabo aquel altercado. La bestia que había ganado se dio la vuelta y mientras las últimas llamas de su pelo se apagaban, arrasó con una docena de hombres. Atacamos con todo lo que teníamos, pero comparados con el monstruo, parecíamos espantapájaros llenos de heno. Las espadas chocaban contra su piel, pero no lograban hacer más que ligeros cortes. Viendo aquello, quise intentar algo muy arriesgado, y con dificultad logré trepar hasta su nuca. Logré hundir mi espada en uno de sus ojos. La bestia me tomó como un muñeco viejo y hundió sus garras en mi estómago. Puso mi cabeza entre sus fauces, pero cuando estaba a punto de morder, algo lo golpeó con tal fuerza que me soltó, no sin antes rasgar mi mejilla con uno de sus colmillos. Cuando logré levantar la cabeza, pude ver cómo la bestia más pequeña rasguñaba la cara del más grande hasta hacerlo caer. Por lo visto, la bestia mayor había muerto, pues tenía el rostro desfigurado y ya no se movía. La criatura de menor tamaño rápidamente corrió de nuevo hacia la espesura y se perdió de vista. Mi dolor era intenso y estaba seguro de que moriría. Lentamente cerré los ojos para aceptar mi destino. Pero al parecer, el destino tenía algo más planeado para mí. Desperté en una cama suave de la clínica. Dorados rayos de luz solar atravesaban las ventanas de aquel lugar y el ambiente era calmado, contrarrestando la tristeza que denotaban las caras de los soldados heridos. Ese mismo día, salí de la clínica. Al parecer, había estado inconsciente por casi 2 semanas y mis heridas habían sanado con extrema rapidez. Regresé a la guardia y todos mis compañeros me recibieron como un héroe, aunque a decir verdad yo no me sentía como uno. Los días pasaron, y cuando la noche de luna llena llegó, me comencé a sentir realmente mal. Una fiebre terrible y dolores de cabeza desgarradores me tumbaron en la cama, por lo que no pude cumplir mi guardia. Lo último que recuerdo es que vi por la ventana y logré distinguir la luna llena. Desperté en el medio del bosque, desnudo y desorientado. Tambaleante me levanté y miré a mis alrededores. Cerca del lugar donde me había despertado, había una camisa de lino y un pantalón de arpillera cuidadosamente doblados. No me detuve a pensar lo extraño de aquello y me vestí presuroso. Me quedaban un poco grandes, pero no podía quejarme. Volví a tirarme al suelo, pues mi cabeza seguía dando vueltas. Tardé 1 o 2 horas hasta recuperarme y luego me dirigí en dirección al pueblo.
De pronto, una anciana vestida con pieles salió de detrás de un árbol, cortándome el paso. No creo que sea buena idea regresar al pueblo después de todo lo que has causado, dijo la mujer de pelo canoso y mirada cansada. ¿Quién es usted y a qué se refiere con todo lo que he causado? La anciana se apoyó en un nudoso bastón y repuso. Sígueme y te lo contaré todo. La verdad, no estaba para nada de acuerdo con seguir a aquella anciana, pero un presentimiento me decía que debía hacerlo. Caminé detrás de ella, y cabe mencionar que a pesar de su edad, se movía con agilidad por el terreno, que a veces se volvía escabroso. Llegamos hasta una enorme cueva. En la roca se hallaban numerosas marcas de garras, y mi desconfianza aumentó. Pasa, dijo la mujer deteniéndose en la entrada y cediéndome el paso. Al entrar me percaté que todo estaba acondicionado para algo, o alguien de gran tamaño, pues había 2 camas enormes, una de ellas con grilletes anclados a la pared de roca. Una gran mesa, con 2 sillas igual de grandes, se encontraba en el centro de la cueva. La anciana me guió hasta el otro extremo de la cueva, donde se hallaba un angosto túnel. Esta vez llegamos hasta una habitación muy confortable, había antorchas iluminando el cuarto, un par de camas que lucían cómodas y acolchonadas, una barra con varias botellas de vino, cerveza e hidromiel. Además de una mesita bien acomodada y pulcra en la que descansaban 2 jarras de cerveza. Siéntate por favor, espero te guste la cerveza pálida, dijo la mujer tomando asiento. Me quedé mirando alrededor un momento y luego me dispuse a sentarme. Por lo que veo, has tenido una mala noche, repuso la anciana. No recuerdo lo que pasó anoche. Lo único que sé es que anoche estaba muy enfermo. No tengo ni idea de cómo acabé en medio del bosque, respondí turbado. Yo fui testigo de lo que pasó contigo anoche, pero antes de contártelo todo, comencemos con las presentaciones. Mi nombre es Frin, dijo ella. Levanté la cabeza con el ceño fruncido al escuchar aquello, y al cabo de un minuto respondí. Soy Rainer, he sido guardia por casi 5 años. Sé quién eres, Rainer. Gracias a ti pude detener a mi discípulo antes de que causara más muertes de inocentes. Contestó la anciana, y luego tomó un largo trago de cerveza. Como dice. Creo que no logro entenderle, repuse extrañado. Escúchame, muchacho. Lo que sucedió contigo anoche fue por mi culpa. Mis descuidos y mi arrogancia desencadenaron todo esto. Se lamentó la anciana llamada Frin. Por cortesía, o tal vez porque no sabía qué decir, me quedé en silencio. Debes estar completamente aturdido por todo esto. Pero déjame explicarte todo desde el principio. Seguramente recuerdas lo sucedido hace un ciclo lunar, aquellas bestias que luchaban entre sí hasta la muerte. Pues déjame contarte lo que son en realidad esas criaturas. Me llevé la jarra de cerveza a los labios por reflejo, y comencé a beber mientras Frin continuaba hablando. Esas bestias tienen muchos nombres, pero lo más común es llamarlos hombres lobo. Al oír aquello mi desconcierto fue tal, que escupí parte de la cerveza sobre la mesa. La anciana no le dio importancia, y siguió diciendo. Las bestias no vienen de los lobos comunes, sino de una antigua maldición de la diosa lunar Fentir. La leyenda cuenta que un cazador hizo un pacto con la diosa para que sus flechas siempre dieran en el blanco. Fentir obsequió este don al cazador, con la condición de que cazaría únicamente para satisfacer su hambre. Pues los seres que habitaban en el bosque estaban a cargo de su hermano Lenethor y prefería evitar problemas con él, pues no se llevaban tan bien. El cazador aceptó, pero pronto su ambición lo corrompió. Acabó con casi todos los animales del bosque para vender su carne y pieles. En la espesura ya no se escuchaba ruido alguno de animales, pero un lobo solitario de color blanco había evadido varias veces al cazador. Un día lo encontró posado sobre una roca, y tensó su arco con rapidez, disparando su última flecha. Cuando ésta se acercó al lobo, se hizo añicos al instante. El impresionante lobo se transformó en la mismísima diosa de la luna. Maldijo al cazador a una vida llena de miseria y soledad. Desde entonces, aquel cazador se convirtió en una bestia temible y salvaje. Si eres atacado por un hombre lobo es mejor que acabe contigo, pues si te hiere con sus garras o colmillos, la maldición de la luna también recaerá en ti. Aunque muy pocos logran sobrevivir a un ataque de los castigados por la luna. Frin se detuvo, y se sirvió más cerveza. Una de aquellas cosas me atravesó el estómago con sus garras, y rasgó mi mejilla con uno de sus colmillos. Dije titubeando. En la cara de la anciana se dibujó una ligera sonrisa de pesar. Ahora lo entiendes, anoche fue tu primera transformación, muchas veces es la más difícil.
Puede que ahora no recuerdes nada, pero pronto lo recordarás todo. Con el tiempo tus transformaciones serán más fáciles y conservarás la conciencia. Repuso Flynn. Eso es estúpido, no soy una de esas bestias. Lo que murió cerca del pueblo no era humano, los médicos de la clínica revisaron el cuerpo, dije levantándome de la silla. Ese era Gustav, mi discípulo. El consumo de presas humanas aumenta el castigo de Fentir. Gustav ya no pudo volver a su forma humana luego de asesinar al primer guardia de tu campamento. Se volvió completamente salvaje, por lo que no me quedó de otra que terminar con su vida. Me quedé inmóvil y abrí mucho la boca. Cuando recuperé el habla dije: tú eras la otra bestia. Flynn bajó la mirada y asintió. Gustav se acercaba al pueblo para devorar las vacas y ovejas de los granjeros. Dejé que lo hiciera porque pensaba que no lastimaba a nadie, hasta que un día volvió con el cuerpo de una persona en su hocico. Yo lo ayudaba a controlar su bestia interior, pero desde ese día ya no fue el mismo. El día que murió intenté detenerlo en el bosque, pero ya soy muy vieja y débil. No pude evitar que lastimara más gente inocente, y lo que más me pesa es que no pude evitar que transmitiera esta horrible maldición hacia ti. La mujer seguía con la cabeza agachada y hacía girar la jarra entre sus manos. Volví a sentarme a la mesa y me llevé las manos a la cabeza. Todo aquello me superaba. ¿Qué fue lo que hice anoche?, pregunté consternado al recordar lo que había dicho la mujer, sobre que no podía regresar al pueblo después del desastre que había hecho. Seguro que quieres escucharlo de mí, pronto lo recordarás todo. Contestó Flynn levantando la cabeza para verme a los ojos. Asentí firmemente con la cabeza. Anoche me encontraba cazando en el bosque, bastante cerca del pueblo, cuando escuché un alboroto. Me acerqué más y vi a un castigado por la luna arrasando con todo a su paso. Varios guardias quisieron detenerte, pero por supuesto, no fueron rivales para ti. Llegué a tiempo para evitar que dañaras a más personas y te llevé hasta lo más profundo del bosque, eres bastante fuerte. Pero tus instintos salvajes te ciegan en la primera transformación. Luego de dejarte fuera de combate y que el sol saliera, regresé al pueblo y me di cuenta de quién eras y lo que había pasado. Me siento culpable y por ello quiero ayudarte a controlar tu espíritu salvaje. Dijiste que lastimé a alguien, eso significa que, repuse con el corazón en la mano. Ella volvió a sentir, pero sin dejar de verme a los ojos. Derramaste sangre humana, pero aún no la suficiente para volverte completamente salvaje, por lo que puede que aún estés a tiempo. Yo te ayudaré a controlar tus impulsos animales y a ser consciente de tus actos durante las noches de luna llena, dijo ella tomándome una mano. No quise replicar, y me quedé en aquella cueva por un largo tiempo, durante el cual la anciana me daba lecciones para calmar mi mente. Al principio era raro, pero cuando los recuerdos de la anterior noche de luna llena llegaron a mi cabeza, aquellos consejos y ejercicios de respiración me ayudaron demasiado. Me hacía leer mucho sobre la historia de los malditos por la luna, yo lo odiaba, pues me recordaba lo que en realidad era. Un monstruo. Llegó la noche de luna llena, y antes de oscurecer, la anciana me sacó a la cueva con enormes muebles, y me colocó los grilletes que había sobre una de las camas. Estos casi eran tan anchos como mi cintura, pero me quedé inmóvil hasta el anochecer. Sobre la cueva, había un tragaluz natural enorme, por donde la luna comenzaba a asomarse. La fiebre intensa y los malestares se apoderaron de mi cuerpo. Mira hacia arriba, y recuerda los ejercicios que has practicado, dijo la anciana sujetándome para que no sacara los brazos de los grilletes. Ambos veíamos hacia el hueco del techo, hasta que la luna se mostró en su totalidad. Esa vez me mantuve consciente, y vi cómo aquella anciana poco a poco se transformaba en la bestia que hacía 2 siglos había asesinado a otra mucho más grande que ella. Yo seguía retorciéndome y mis huesos crujían estrepitosamente. Con una voz grave, y para nada humana, Flynn dijo: respira y tranquilízate. Sentía como mi piel se estiraba, y mis huesos crecían. Aquello fue lo más doloroso que experimenté en toda mi vida. Cuando el dolor pasó, me sentía completamente debilitado. Flynn retrocedió sin quitarme la vista de encima. Estoy consciente, dije con una voz tenebrosa que me sobresaltó. La anciana se dio cuenta de aquello y dijo: ya no somos humanos, Rainer. Tus cuerdas vocales han cambiado, por eso tu voz es diferente. Puedes contener tu bestia interior. Cerré los ojos y volví a respirar profundamente. Estoy bajo control, dije abriendo los ojos y mirando hacia la redonda luna llena. Flynn me soltó y salimos al bosque. Me enseñó a cazar y a controlar mi fuerza.
El tiempo pasó y me acostumbré a aquella rutina tranquila que llevaba. Un día en los antiguos libros que me obligaba a leer Flynn, encontré un texto interesante. Hablaba sobre joyería lunar. Eran historias de personas que habían encontrado anillos, collares, pulseras y diademas, luego de tener encuentros con mujeres hermosas que bailaban sobre el reflejo de la luna. Siempre aparecían en lagos, lagunas, ríos y otras masas de agua. Estas mujeres eran llamadas ninfas lunares. Si te acercabas lo suficiente a ellas, éstas te recompensaban con joyas hechas de partes de la mismísima luna. Le comenté aquello a mi maestra, y ella me dijo que esperaba el momento para hablarme de ello. Me hizo sentarme y sirvió 2 jarras de hidromiel. No te había hablado de ellas, porque no creo que sean necesarias, al menos por ahora. Y también son casi imposibles de encontrar. Estas prendas pueden mantener la maldición a raya, es decir, que puedes mantener tu forma humana, incluso en las noches de luna llena. También puedes transformarte a voluntad, si tienes sangre maldita por la luna. Para nosotros, es más sencillo encontrar estas joyas, pues como están hechas de una parte de la luna, podemos sentir su presencia, si estamos lo suficientemente cerca de ellas. Pero que no te preocupen esas curas milagrosas. Por ahora, puedes controlar tu instinto salvaje, y estás mejorando mucho. Esto era verdad. Las transformaciones eran mucho menos dolorosas que la primera vez, y lograba mantener la conciencia mientras cazaba. O al menos, hasta que en una luna llena, mi hambre me llevó hasta el pueblo. Una joven estaba sentada en el césped justo en la linde del bosque. Mi respiración se agitó, y mi hambre creció. En mi mente se libraba una batalla, pues no quería hacer daño a nadie. Pero no pude controlarme. Ataqué a la muchacha. De pronto, escuché un gruñido a mis espaldas. «Rainer», gritó una voz enfurecida. Me di la vuelta, y sin poder contener mi ira, ataqué a mi maestra. Ella se defendió, e imploraba que volviera en sí, pero estaba cegado por la ira de la bestia en mi interior. Cuando pude controlarme, vi a Flynn muerta frente a mí. La culpa que sentí en ese momento era tan pesada como una casa. Flynn había sido mi salvadora y amiga. Incluso, se negó a pelear contra mí y eso le costó la vida. Había vuelto a su forma humana después que su corazón dejó de latir. La tomé con extremo cuidado, y me adentré nuevamente en el bosque. Cavé una tumba para mi maestra, cerca de la cueva a la que yo había aprendido a llamar hogar. Pensé en quedarme, pero después de lo que había hecho, no tenía derecho a hacerlo. Tomé un par de cosas, y me dirigí hacia un pueblo más al norte, llamado Valle de Cont. Luego del ataque de la bestia, y muy malherida, llegué a un pueblo amurallado llamado Valle de Cont. Ya era tarde y no creía poder encontrar a un médico a esas horas de la madrugada, así que me detuve en la posada más cercana. Cuando entré sangrando, la mujer que regentaba el lugar corrió en mi auxilio. Podía perfectamente mantenerme en pie, pues lo único que me molestaba era el dolor en la muñeca y la enorme herida en el brazo. Aún así la mujer apoyó mi brazo sobre sus hombros para ayudarme a caminar. Me sentó en una butaca, y curó primero mi herida, que no paraba de sangrar, y luego me inmovilizó la mano con unos retales. Sabes, ha habido varios ataques últimamente, pero tú eres la primera que sobrevive. Dicen que una bestia ronda por los alrededores del pueblo las noches de luna llena. Aunque aquí no tienes de qué preocuparte, el alguacil ha implementado medidas de seguridad para acabar con la bestia, si llegase a acercarse al pueblo, dijo la posadera. Aquella mujer fue muy amable conmigo, y me dejó quedarme sin pagar aquella noche. A la mañana siguiente, me dispuse a seguir mi camino hasta la capital, no sin antes dejar una moneda de plata en el mostrador de la posada, y comprar algo de comida fresca en el mercado. Salí del pueblo mirando el mapa para orientarme mejor. Mi padre había trazado mi ruta para que pudiese descansar cada noche en un pueblo o aldea, aunque eso me impidiese tomar el camino más directo. Por ello, y pensando que después de enfrentarme a un monstruo, no podía haber algo peor, me encaminé por un sendero que atravesaba el bosque, y así reponer el tiempo que había perdido el día anterior. Aunque pronto me daría cuenta del grave error que acababa de cometer. Un rato después, y en medio del bosque, algo insólito sucedió. Mi anillo comenzó a brillar como la noche anterior. Así que no tuve que pensarlo demasiado, y cabalgué a todo galope. El anillo no dejaba de brillar, cuando de repente, un acantilado apareció frente a mí. El camino se desviaba pronunciadamente, pero mi caballo no podría detenerse a tiempo con tal velocidad. No pude reaccionar, me acercaba cada vez más al borde. De pronto, un hombre salió de la espesura y tomó la cabeza de mi caballo haciéndolo caer, y a mí con él. Perdí el conocimiento al instante.
Desperté en una vieja cabaña destartalada, y al ver a mi alrededor, me di cuenta de que en una esquina se hallaba una figura humana. Era el mismo tipo que había salido de los arbustos. Tu caballo está bien, lo até afuera, puedes irte cuando lo desees, pero si fuera tú, no andaría por el bosque de noche. Pronto anochecerá, si quieres quédate aquí hasta mañana, será más seguro así. Dijo el extraño sujeto con voz cansada. Solo pude asentir y verme las manos con consternación, hasta que me di cuenta de que mi anillo no estaba. Levanté rápidamente la mirada hacia el extraño, pero antes que pudiera replicar, él dijo: «Está a salvo, te lo devolveré cuando te vayas». Eso me escandalizó y no pude evitar preguntar: «¿Quién demonios eres?». Él sonrió diciendo: «Tranquila, si te quisiera hacer daño, lo hubiese hecho mientras estabas inconsciente». Aquello no me tranquilizó ni mucho menos, pero tenía algo de razón. «¿Es un bonito anillo? ¿Dónde lo conseguiste?», preguntó el sujeto acercándose a la sucia cama en donde me hallaba. Me quedé callada por un momento, y luego respondí: «Fue un regalo de mi padre». El hombre acercó una silla para luego sentarse. Juntó sus manos con uñas extremadamente largas, y pude ver mi anillo en uno de sus largos dedos. «¿Sabes dónde lo consiguió tu padre?», preguntó el sujeto con bastante interés. «¿Por qué estás tan interesado en ese anillo?», repliqué con el ceño fruncido, mientras buscaba una salida. «Es mera curiosidad, puede ser que lo encontrase en un lago o un río una noche de luna llena», repuso el hombre. En ese momento no pude contener mi expresión de asombro. «¿Cómo sabes eso?», pregunté levantándome de la cama de un brinco. El hombre sonrió y dijo: «Sabes, estuve buscando uno de esos por mucho tiempo. Tuve que sacrificar a muchos para obtenerlos, pero ellos sabían lo que portaban, y habían tomado medidas por si se les arrebataba su tesoro. Pero tú ni siquiera sabías lo que llevabas en la mano. Y ahora estoy seguro de que este anillo es real, y no cuenta con ningún sortilegio que me impida utilizarlo. Ahora ya no te necesito, muchacha». «Pero no tienes idea de cuánto me has ayudado», repuso el sujeto. Aquel hombre gruñó con estrépito, y comenzó a transformarse en una bestia enorme y peluda. Por lo visto la misma que me había atacado la noche anterior. En su pecho apareció un círculo blanco reluciente. Pensé en correr a la puerta, pero decidí salir por la ventana que había cerca de la cama. No pude evitar estirar las manos para prevenir golpearme contra el suelo, y mi muñeca rota volvió a crujir. Con un dolor intenso, corrí hacia el camino, y pude ver mi caballo atado al tronco de un árbol. Me costó mucho subirme en él, pero lo logré justo a tiempo, pues la enorme bestia luchaba por salir de la choza debido a su gran tamaño. Me dirigí de vuelta al pueblo. Estaba bastante lejos, pero recordé lo que había dicho la posadera: aquel lugar fortificado tenía medidas para acabar con una bestia si se acercaba lo suficiente. El sol se ocultaba con rapidez, y escuchaba el crujir de ramas y los gruñidos tras de mí. Estaba agradecida de que mi padre me hubiese obsequiado su mejor caballo, pues aquel camino era difícil de recorrer incluso de día, y ahora estaba bastante oscuro. Tanto, que el caballo casi tropezó con una enorme raíz que sobresalía de la tierra. Logré distinguir las luces del pueblo, y comencé a gritar. Pero cuando salí del bosque, la bestia se abalanzó sobre el caballo tomándolo de sus patas traseras, haciéndolo caer tan estrepitosamente como la vez anterior. En esta ocasión, logré saltar hacia un lado. La criatura, furiosa, destrozó sin piedad a mi caballo, lo que me dio una oportunidad de correr hacia el pueblo mientras continuaba gritando. Pero claro, no fue suficiente. La bestia logró alcanzarme, me tiró al suelo, y levantó su enorme zarpa para acabar conmigo. Pero un segundo antes, una flecha le dio en un ojo, haciéndolo retroceder. «Esta debe de ser una maldita broma», gruñó con voz furiosa, sacándose la larga flecha de su cuenca ahora vacía. Logré levantarme de nuevo, y seguí corriendo. No pude evitar mirar hacia atrás sobre mi hombro, y antes que el monstruo continuara su persecución, una tormenta de flechas caía sobre él. Aquellos proyectiles no dejaban de silbar sobre mi cabeza, y aunque la bestia resistía impresionantemente, no pudo mantenerse en pie por mucho tiempo. Al llegar a los muros, pude observar decenas de soldados apuntando con sus arcos. Un hombre de barba espesa y calva incipiente me recibió en las puertas del pueblo. Era el alguacil. Me llevó adentro, y me lo explicó todo. Al parecer aquella cosa era un hombre lobo. Hacía varios años que rondaba por el bosque a los alrededores del pueblo. Había matado varias cabezas de ganado y un par de viajeros. Descubrieron que los ataques solo ocurrían las noches de luna llena, por lo que no fue difícil comprender qué clase de bestia era. Aquellas flechas fueron sumergidas en el agua de un estanque, una noche de luna llena, por lo que hacía más daño a la criatura.
Después de un rato, los guardias llevaron el cuerpo del hombre de la cabaña. Al parecer había vuelto a su forma original al morir. Está muerto, señor. El médico lo comprobó antes de traerlo aquí, dijo uno de los guardias. El alguacil asintió con la cabeza. Se levantó para acercarse al cadáver del hombre lobo, tomó el anillo que llevaba en un dedo, para posteriormente ponerlo en la mesa diciendo: Tú debes ser la misma chica que resultó herida el día de ayer. Yo me quedé atónita, viendo el aro de color blanco y luego asentí con parsimonia. Annie la posadera me dijo lo que pasó, además de describirme tus heridas, me comentó que llevabas un hermoso anillo de color blanco. Supongo que debe ser este. Puedes tomarlo. Es tuyo de todas maneras, aunque quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué está brillando?